Martín, de 10 a 14, por Now, 97.9. 10:56 de la mañana, 32 la sensación térmica en este momento. Recién te decía, nos contaba Ezequiel que se aproximan tormentas, así que a estar atentos con eso. Pero vamos a seguir hablando de economía. Recién hablábamos con Euge el tema de las naftas y este congelamiento, entre comillas, de los precios por 45 días, y queremos hablar referido a esto, a lo que se viene en la perspectiva de la inflación de marzo, que en unos días ya vamos a estar conociendo. Estamos conectados con Martín Kalos, él es economista, director de Épica Consultores, para hablar justamente de esto. ¿Cuál es la perspectiva y qué es lo que se avecina en cuanto a la inflación de marzo? Martín, buenos días. Eleonora Pérez Caresi te saluda. Buen día, Eleonora, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué es lo que ves y qué es lo que esperás cuando se anuncie definitivamente la inflación de marzo? Bueno, en verdad estamos hablando de un mes que tuvo sus cosas atípicas, esto hay que decirlo, donde la inflación va a estar arriba de lo que venía midiendo en todos los meses anteriores. Y esto obviamente es un dato que al gobierno le preocupa. Todo indica que vamos a estar arriba del 3% por primera vez en más de un año. Entonces, es un dato preocupante porque marca una nueva aceleración cuando el gobierno esperaba que empezara finalmente alguna desaceleración. Son 9 meses seguidos en que la inflación viene aumentando en Argentina desde el piso que estuvo en mayo del 2025, cuando midió 1,5%, ¿no? Vamos al doble de lo que fue mayo. Venimos de una inflación del 2,9%. Para el mes de marzo se espera más del 3%, pero ¿cuánto más arriba del 3%? Teniendo en cuenta que marzo es un mes estacionario y que generalmente sube un poquito más la inflación respecto al mes anterior. Sí, a ver, ahí siempre hay que decir esto. No va a estar mucho más arriba del 3, va a estar en 3, poquito. Okay. Vamos a ver, acá siempre lo que cualquiera mide respecto del INDEC, que obviamente el INDEC es quien mejor mide la inflación, siempre tenés unas décimas de diferencia. Pero 3,1, 3,2, que ande por ahí sería lo lógico. Pero a ver, todos los meses tienen su estacionalidad. Es verdad que en un mes la estacionalidad te ayuda un poco más, pero en todos los meses pasan cosas. Lo que pasa acá es que al gobierno se le vienen hilando meses donde pasan cosas hace 9 meses. Entonces claro, no podés acusar a la estacionalidad durante 9 meses seguidos de estar aumentándote la inflación. En marzo tenés la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, que obviamente te aumentó los precios de la energía, y eso no es un detalle menor. La energía es un componente vital de todo lo que produzcas. Entonces te aumenta el precio del combustible, de la nafta, esa es la obvia, pero la nafta le aumenta el precio al transporte de cualquier mercadería en nuestro país, que además sabemos que se hace mayormente por colectivo, por camión. No tenés trenes o hidrovías suficientemente desarrolladas como para transportar en serio la cantidad de mercancías por nuestro territorio. Entonces la energía te impacta en todo, ¿sí? En los alimentos, que además consumen fertilizante, por ejemplo en el campo, ¿no? Entonces el fertilizante requiere mucha energía. Digo, ese tipo de cosas siempre hay que tenerlas en cuenta. Y después en marzo siempre tenés un impacto de lo que es la vuelta a clases, ¿no? de los chicos y chicas, que te hace aumentar útiles escolares. Por supuesto te aumenta la cuota de los colegios privados, que hasta ese momento están todas las familias viendo a ver cuánto me va a cobrar la escuela privada, ¿no? Y eso impacta todos los marzo. Entonces tenés un efecto estacional, que es la escuela, y tenés el impacto puntual ahora de la guerra sobre los precios de la energía, y a partir de ahí de todo lo demás. Pero insisto, eso es marzo. Si vos quisieras explicar lo que está pasando con la inflación en Argentina, si miraras solo marzo dirías eso, pero tenés que mirar que hace 9 meses que viene aumentando, y entonces entender que el proceso desinflacionario a Caputo y a Milei le está costando mucho más de lo que ellos esperaban. Martín, ¿ahí qué es lo que les está costando qué le está costando al equipo económico? ¿Qué elemento inercial hay de la inflación que va a hacer que se sostenga durante estos meses más o menos al 2%, como al menos el REM es lo que viene diciendo? Hola, Euge. Sí, a ver, hay dos cosas para entender ahí. Uno es el error, vamos a decirlo con todas las palabras, el error grave que cometieron Milei y Caputo cuando diseñaron su programa de estabilización, que tiene varios aciertos, pero tiene dos grandes problemas, que son una cuestión ideológica o de necesidad política. Respecto de la inflación puntualmente,
El problema fue que quisieron bajar la inflación muy rápidamente. ¿Y por qué digo que es un problema? Porque la evidencia mundial, histórica, dice que eso no se hace así. Porque si lo haces así, terminás metiéndote en problemas y la inflación termina aumentándote de vuelta. Fíjate que que el gobierno celebraba el 1,5% de mayo pasado como si fuera a seguir cayendo la inflación, cuando muchos decíamos, che, ojo, el dato de mayo era demasiado bajo, era demasiado rápido, no tenía sentido en un proceso de desinflación real, sustentable. Y acá estamos. ¿Pero por qué? Habrá que entender los mecanismos que usaron para bajar la inflación tan rápido. El gobierno usó durante 1 año y medio, hasta mediados de 2025, 2 precios como ancla. Se dice ancla porque justamente tiran para abajo, ¿no? Son los precios que el gobierno maneja para bajar al resto de los precios, para que la inflación no suba tanto. Fueron 2. Uno es el dólar, el otro son los salarios. Los salarios empezaron a remontar ya para esa época, para el segundo trimestre de 2025, porque no podían, tenían que recuperar algo de lo que habían perdido. Ya a fines de 2025 estaban en niveles parecidos a los que tenían en 2023. Excepto el sector público nacional, los salarios de los empleados públicos nacionales siguen siendo 30% menores que los que tenían hace un par de años. Pero el sector privado se recuperó, el sector público provincial se recuperó en salarios, ¿no? Y ahí entonces lo que tenés es, bueno, eso que era un ancla hasta mediados de 2025, después dejó de serlo. Al menos ya no te jugaba para bajar precios. Y el dólar lo mismo. El dólar, en mayo estábamos en la época en la que Caputo te decía, si crees que está barato, compra dólares, campeón. Te decían que no iban a comprar reservas hasta que no tocara el piso de la banda cambiaria. Claro. Cosas que eran tan obvias que no tenían sentido, que el mercado le dijo, ok, voy a comprar barato. Y empezó a comprar dólares. Y a partir del 1 de julio, el gobierno tuvo una corrida, pero tuvo un trote del tipo de cambio, donde se le fue el techo de la banda y tuvo que terminar interviniendo el Tesoro de Estados Unidos para salvarnos de tener que devaluar más allá del techo de la banda cambiaria. Y ahí también hay que entender esto. El problema de un proceso de estabilización que nunca pensó en comprar reservas para apuntalar el proceso. De vuelta, todas cosas que de afuera del gobierno muchos decíamos, sugeríamos, recomendábamos, criticábamos y nos decían que éramos mandriles, que no entendíamos qué había que hacer. Fíjate qué loco, hoy, desde octubre pasado, el gobierno tuvo que salir a anunciar que iba a comprar reservas y hoy lo está haciendo. Si lo hubiera hecho hace un año, quizás se ahorraba parte del problema. ¿Pero por qué? Porque priorizó bajar más rápido la inflación, aunque eso después se le volvió en contra, se le agotó ese proceso y la inflación volvió a subir, que es lo que estamos viendo en estos meses. Martín, y la promesa que hizo tanto el presidente como el ministro Caputo de ir a cero la inflación, segundo semestre, dijo agosto, después dijo septiembre, octubre, ¿es también un error? ¿Es un cálculo más para la tribuna? ¿Cómo lo ves? Y es para la tribuna. Convengamos que esto es lo mismo que cuando esto le pasó a Massa, que fue en 2023, cuando dijo que en abril del 23 iba a empezar con 3, ¿se acuerdan de la inflación? Así era, corríjanme si me falla la memoria, Euge, por ahí vos te acuerdas mejor que yo. Pero, todos los ministros de Economía les encanta decir, no, vamos a bajar la inflación, ponen su meta y dicen, voy a bajarla hasta allá. Después no pasa. La de Caputo es incumplible. No va a pasar, la inflación no va a empezar con 0 para agosto, creo que había dicho, y después lo pateó a septiembre, octubre. No va a pasar porque no entiende, justamente, fíjate qué loco, para él ya debería estar bajando la inflación y la inflación le sube, porque no la está entendiendo. Porque quiere hacer un proceso demasiado rápido en vez de hacerlo bien. Lo que tiene que pasar la Argentina, lo que queremos que pase en Argentina es que la inflación baje de acá a muchos años y se mantenga baja. No que baje a 0, algo en agosto y después vuelva a subir a 3. Porque es insustentable. Claro. ¿Sí? Y sobre todo porque además ahora el gobierno parecería, voy a decir esto con mucha sutileza, parecería estar entendiendo que su programa de estabilización, yo decía que tenía 2 problemas. El segundo es que nunca tuvo una pata productiva. Y los planes de estabilización a nivel mundial que les fue bien, tuvieron pata productiva. Porque vos no podés dejar al sector privado ahí tirado solo y decirle, hacé lo que puedas. Porque ese sector privado lo que puede hacer es cerrar, dedicarse a importar, sobre todo si le pusiste un tipo de cambio tan barato, le conviene, es mejor negocio. Tomar medidas que no son las que queremos como economía. Y eso te lleva a enfriar la economía, a una actividad económica que no crece, tenés problemas en el empleo, tenés problemas en que las familias no llegan a fin de mes, y eso te termina también repercutiendo negativamente sobre la economía. El gobierno parecería ahora, por primera vez, en más de 2 años,
haber entendido algo de esto y fíjate que por primera vez empieza a hablar de actividad económica. En 2 años fueron palabras que no estaban en su vocabulario, ¿eh? Ni Caputo ni Milei hablaban de producción, salvo cuando hablaban del RIGI, que fue también un tema a analizar aparte, ¿no? Pero no era un tema que les importaba, porque por su ideología extrema creen que el Estado no tiene nada que hacer, no tiene que hacer nada en términos de producción, de coordinar con el sector privado. Claro. Pero Milei lo ha dicho 1000 veces, que el sector privado haga lo que le corresponde, ¿no? Lo que tiene que hacer. Yo le ordeno a la macro. No funciona así. La macro ordenada en cualquier país implica el Estado hablando con el sector privado para coordinar qué se necesita, para escucharlo al menos, ¿no? Dentro del modelo económico de Milei habrá demandas y le dirá, che, ¿por qué no haces A, B, C? Y el gobierno tendría que estar escuchando. Pero fíjate qué loco. ¿Quién sería el funcionario del gobierno de Milei dedicado, ¿no? Que tiene vínculo con las empresas, las cámaras? No es más el secretario PYME porque cerraron la Secretaría PYME. No es más el secretario de Industria porque cerraron la Secretaría de Industria. ¿Quién es? No hay alguien. Entonces, justamente por ideología, en su afán de cerrar áreas, se quedan sin herramientas. Y eso es un problema. Tal cual. Efectivamente, con eso de la inflación y demás, más allá de la estacionalidad y los factores, si se quiere, de contingencia como la guerra y el precio del petróleo y demás, ¿cuáles son los componentes de esa inflación núcleo que depende más del gobierno que cualquier factor justamente estacional o contingente? ¿Qué es eso que no se logra bajar? ¿Cómo está compuesto? Ahí te contesto con una palabra que usó, creo que Euge hace un rato cuando preguntó algo, inercia. Los demás sectores vienen con inercia, en parte porque tienen que acomodar sus precios a sus costos. Esa es la inercia, ¿no? En definitiva. Yo te vendo, iba a decir carne, pero carne es un rubro que hace 2 meses está aumentando mucho, ¿no? Este mes, por ejemplo, lo va a ayudar. La carne bajó de precio en algunos lugares del país. Entonces, ¿no? te tira para abajo el índice inflacionario de marzo. Pero no importa, lo que sea. Ayúdame con cualquier precio que no sea estacional, ¿no? Lo que vos estés produciendo, ¿sí? Y te están registrando los precios a los que vendés, a vos te aumentaron los costos. Te aumentó el costo en marzo de la energía, pero te venía aumentando el precio de todo los meses pasados. Salarios, capaz estos meses vuelve a ayudar a la inflación porque está aumentando menos que la inflación. Todo eso vos lo tenés que pasar a precios. Entonces, en verdad, en los componentes núcleos que vos me preguntabas, todo te está aumentando. Claro. ¿Sí? Y acá es importante algo. Cuando vos decís, no hay que comerse el análisis de este mes aumentó menos transporte y comunicaciones. ¿Sí? Ok, puede ser, es probable, pero el mes que viene te va a aumentar un poco más, porque la inflación, y acá vamos casi a una definición de manual de economía, es el aumento generalizado y sostenido en el tiempo de precios. ¿Sí? Pero, entonces, ¿qué significa? Que cuando vos tenés un aumento generalizado es justamente porque vos un mes te va a aumentar más uno y el mes que viene va a compensar el otro que se dio cuenta que aumentó menos. Tal cual. ¿Sí? Porque al final de cuentas te aumentan los costos. A vos te aumenta el costo de vida y te aumenta el costo de producir. Y eso es lo que me dice un poco en el núcleo, en la inflación núcleo. Cómo te aumenta el general de las cosas sacando las cosas que tienen estacionalidad. Y eso te va a dar, hoy en día también, arriba de 3%, con todo aumentando y algunos componentes más o menos este mes para compensar el mes que viene. Clarísimo. Gracias. Estábamos hablando con Martín Calos, economista, director de Épica Consultores. Muchísimas gracias, Martín. Hasta la próxima. Y tenemos más